tal? Bienvenidos a un nuevo Sueño Migrante. Vamos a dar un vuelco a nuestras transmisiones, a nuestros videos de nuevo. Vamos a regresar a este formato con el que empezamos en el 2016, haciendo transmisiones de este programa que se llamaba Sueño Migrante. Para los que nos han seguido, pues sabrán que era una transmisión muy importante, ¿no? En aquel entonces en Facebook. Lográbamos miles de visualizaciones, ¿no? Porque pues fuimos el primer despacho en dar información, en dar la mano a los extranjeros para que pudieran pues tener una regularización en México, ¿no? Hoy vamos a volver a reiniciar Sueño Migrante. Siempre saludábamos desde la hermosa Ciudad de México, sin embargo ahora ya no estamos en la Ciudad de México todos. No, y te acuerdas, ¿no? Esos micrófonos de los compañeros de Escucha Radio, ¿no? Que un saludote a toda la pandilla de Escucha Radio cuando nació todo. Un saludo para Basbar y para Mark. Si ven esto, pues, un abrazo, hermanos. Y pues ahora estamos diciendo desde el hermoso México, ¿no? José Luis, ¿estás en dónde? En Acasochitlán, Hidalgo. Ah, en la torre, estás en medio del bosque y la neblina, ¿no? Sí, está lloviendo sabroso, como yo creo que todos los fans de Instagram serían muy felices con esa lluvia a medio techo, en un lugar bonito, con bellas tradiciones, un pueblito mágico muy, muy rico, muy, muy hermoso. Y Migrando, aparte, migrando así textualmente. estás en medio de un bosque, en cabaña, con Sí, caballitos. a disfrutar de verdad. A ver, luego, ¿cuándo nos presumes eso, hermano? Cuando sea. No, pues lo voy a estar presumiendo porque ya vamos a andar por el TikTok aquí dando vueltas en el ranchito para poder ir compartiendo todo lo que está pasando en el mundo de la migración, que creo que ese es el problema, ¿no? Como que pasó mucho esto de dar la información como muy correcta, muy fina, muy al punto, que se nos olvidó que tenemos que hablar de la migración desde la postura existencial, desde la postura de lo que pasa todos los días, todo lo que los pasa a nuestros amigos migrantes que pues siempre han sido los que nos tienen aquí, ¿no? Las cosas van evolucionando, involucionan, vuelven a cambiar. O sea, se han hecho los movimientos conforme se necesita, ¿no? También las temporadas, ¿no? En las que vas avanzando como empresa, como persona. Y como estábamos dando la información, pues fue muy útil, ¿no? Sin embargo, pues creo que ya es momento, por las circunstancias del mundo, por la conversación que necesita la gente que está atrás de la pantalla, ¿no? Necesitamos pues volver a platicar, volver a ser nosotros mismos. Ya no ese mensaje acartonado del abogado, ¿no? Y el licenciado Abraham, o sea, pues, volver a ser quienes somos y que nos conozcan tal cual, que pues al final de cuentas somos seres humanos, tenemos una especialización en el derecho migratorio, sin embargo, pues estamos conscientes de todo lo que ha estado pasando y por eso mismo necesitamos volver a tener voz y eso es lo que queremos, pues, resaltar y volver a despertar, ¿no? Aquí en Sueño Migrante. Y pues también yo desde Hidalgo, desde Pachuca, Hidalgo, ya me mudé, no pude aguantar en la Ciudad de México. Los trayectos y el tráfico son No, complicados, no, claro. nos destrozó, ¿no? Y al final del día te destroza la Ciudad de México, te obliga a migrar. Hay circunstancias ahí siempre que obligan a que las cosas se muevan, como bien lo dices, y está muy raro. Yo creo que vivimos tiempos muy extraños. ¿Te acuerdas esa transmisión? Todavía me acuerdo en Escucha Radio, donde estábamos precisamente viendo esa elección. Y te acuerdas que todo el mundo decía, es imposible que Trump llegue a la presidencia. Imposible que pase. Toma, segunda vez en el poder. No, yo esa vez sí aposté porque llegaba. Sí, sí lo recuerdo. Sí, o sea, yo lo veía clarito que iba a llegar. Traía el discurso pues, popular, ¿no? Es complicado ahora también, eso es muy interesante, ¿no? O sea, regresamos en vivo
a redes sociales con mucha restricción. O sea, antes éramos más libres de hablar, podíamos decir lo que quisiéramos, las palabras que quisiéramos, pero hoy pues no podemos usar cierto lenguaje porque somos funados o porque somos bloqueados o porque somos expulsados, ¿no?, de las redes sociales, lo cual se supone que debería haber sido el Internet una forma de apertura, ¿no? Una forma de volver a hablar de lo que quisiéramos, pero conforme han pasado los años ha demostrado ser al revés. No había visto desde antes de la Segunda Guerra Mundial, que bueno, que ya no estaba, ¿no? Aunque parezca muy grande. Pero yo creo que no había desde los setentas, pues una situación así de censura, ¿no? O sea, hoy cualquier persona que hable en Internet no puede hablar de todo. Y pues ni modo, vamos a tener que respetar esa parte, ¿no? Vamos a hablar más de temas específicos, vamos a hablar de noticias publicadas, ¿no? Sin embargo, pues de todas formas tenemos que hablar lo que la gente necesita escuchar, que es la migración en México, las novedades, los cambios que últimamente van, ¿qué? 3, 4 meses de cambios, ¿no, José Luis? No, y no solo 4 meses, o sea, fue como una evolución. Acuérdate que pues, platicábamos hace 3 años, platicábamos hace 4 años, que yo le decía a toda la gente aguas, ¿no? Con todo este desastre de querer ir a Estados Unidos, que era parte de un proceso programático, que iban a terminar las personas encontrándose en una situación de que no iban a poder regresar a México, de que iban a tener, a empezar a poner como detallitos de que ya no iban a poder regresar, el tema de las alertas migratorias. O sea, eran cosas que se vislumbraban, pero se veían como grandes mitos y se veía como algo, pues, complicado, ¿no? Y la verdad, en estos últimos 3 meses, pues la política migratoria, pues vuelve a eso que nosotros hemos platicado, ¿no? La política migratoria es una situación restrictiva. Si bien tenemos un discurso internacional de derechos humanos, yo creo que ha sido mal utilizado, y me refiero a no porque no existan o porque no funcionen, sino que hay un discurso como muy popularizado de cómo se deben ejecutar y eso yo creo que ha traído muchas consecuencias que pues tenemos que entender que vivimos en un mundo regido por la política y la migración es política, ¿no? Hay muchos acuerdos, muchos desacuerdos que de dónde se debe de tomar, de dónde lo debemos de ejemplificar en México. Y pues han sido muchas cosas que se han utilizado de manera errónea, tanto de nacionales mexicanos como del gobierno estadounidense, como de los gobiernos latinoamericanos o de los gobiernos de todo el mundo que han tenido como una estructura de la migración que primero fue demasiado como oculta, demasiado no pasa, y después se convirtió en un boom, ¿no? Todos recordamos ese discurso ahí de Peña Nieto que aventaba, que empezaba a decir que no, que nosotros vamos a hacer esto, el tema de las oleadas migratorias, o sea, ahorita decir oleada migratoria es así como algo simple, ¿no? Pero como que el mundo se fue adecuando para entender que la migración pues era un discurso de derechos humanos, pero que hoy está como bien difícil, no el hecho de tomar partido, sino de saber cuáles son las siguientes 3 o 4 jugadas del tablero que le traen consecuencias a México, a Estados Unidos, a Latinoamérica, el tema de visados, o sea, creo que ya evoluciona demasiado rápido y pues estamos aperturados en un discurso del cual no puedes estar ni de acuerdo ni en contra, ¿no? O sea, está muy difícil ahí, yo creo. Sí, no, es que ya es una época de confrontación, ¿no? Por ahí tengo un libro muy bueno que se llama La Era del Miedo, ¿no? O la Era de la Ira, ¿no? En donde utilizan nuestros sentimientos de la forma más salvaje, ¿no? Ya sea para estar en contra o estar a favor. Eh, la frustración se tiene que explotar. Digamos que ahora es capital político la confrontación, el enojo, el rencor, la, el miedo, la ira. Han aprendido a utilizar nuestros más salvajes sentimientos, pues para lograr sus agendas, ¿no? Que a final de cuentas logran movilizar masas por medio de sentimientos, ¿no? El apoyo que logra la presidencia de Trump es por medio de sentimientos. No podemos pensar que Trump es una persona ignorante, ¿no? O sea, esto es algo
vendido en medios, es un lenguaje, una lucha también de medios, porque cada bando político tiene sus aliados, ¿no? Y estos aliados hablan conforme necesitan sus aliados políticos. Entonces vemos ahí una confrontación diciendo, no, pues es que Trump es un loco, ¿no? Pero también nosotros desde el derecho migratorio vemos que es una persona muy inteligente, ¿no? Muy inteligente y en la política es muy astuto porque ha logrado apoyo a sus presidencias, que ya son dos, ¿no? Y aplastantes porque esta vez fue con todo el carro completo, como decimos en México, gracias a eso, ¿no? Levantando el enojo, la ira, el rencor, ¿no? La confrontación. Y no nos hagamos tontos, eso es algo que se ha logrado siempre de esa forma, ¿no? O sea, cuando la parte que podríamos hablar de la izquierda, ¿no? Si pensáramos que Trump es derecha, la izquierda serían los demócratas, ¿no? Que está todo súper diluido, o sea, ya nadie tiene una ideología verdadera. Los demócratas pues, lo lograban por medio de la confrontación hacia los derechos humanos, ¿no? Hacia la igualdad, hacia el respeto de las minorías, ¿no? Y usaban los rencores de las minorías para lograr votos a su favor. Hoy la minoría que está utilizando Trump, pues es la minoría que no quiere la migración, la minoría que quiere un cambio en la política económica, la minoría que quiere regresar a un Estados Unidos industrializado, ¿no? Entonces no estamos ante un improvisado, no estamos ante alguien que tiene un plan. Aquel que no ve lo que está pasando, pues es que se deja llevar, ¿no? Por las redes sociales y las noticias, que como dije, pues son aliados, ¿no? Y en el tema de lo migratorio, pues tenemos consecuencias de estas políticas, ¿no? O sea, Trump debe de obedecer lo que su electorado quiere. Si eres electo pues, para ya no ver tanto migrante, pues él tiene que ser congruente con eso. Por lo tanto, hoy estamos en esta situación. Y de hecho lo platicábamos, ¿no? En el 2016, cuando estaba haciendo campaña. De hecho, recuerdo que las primeras pláticas que hicimos de Trump fue cuando habló de que los mexicanos eran violadores, ¿no? Ujú. Ese discurso ahí cerca de unas escaleras eléctricas, que fue el primer discurso de Trump, lo platicamos en Sueño Migrante, y lo dijimos, es que esto es lo que encontró el capital y el riesgo es que la gente está encontrando un eco, ¿no? Y ahí, como dices, ¿no? Está encontrando un eco, pero, y perdón que te interrumpa, Abraham, pero me entra mucho esta parte de la falta de análisis del punto de vista jurídico y la falta de análisis programático, de análisis textual, de análisis del libro, que no genera teoría para explicar cómo funcionan las migraciones. Creo que hoy estamos, como con muchos elementos donde polarizan, ¿no? Hablamos de gobiernos que han sido muy polarizantes, o sea, que te ponen o en la izquierda o en la derecha, pero hay algo bien interesante que tú estás diciendo, ¿no? O sea, no hay discurso, porque no lo hay, solo dicen los de izquierda, los de derecha, en favor o en contra de los migrantes y hablamos de las migrantes como si fuera una gran masa, ¿no? Y realmente no es así, o sea, el problema está ahí de base de que no hay texto abajo del libro, o sea, ya incluso las personas aquí en México, los intelectuales ya no hablan de la migración. Yo lo he notado desde un punto de vista de análisis real y contextual a lo que estamos viviendo. O sea, se van con estadísticas, hablamos de tema de ACNUR, hablamos únicamente de refugiados, de asilados, y yo creo que ese es un error, ¿no? Ya lo habíamos platicado contigo en el pasado, Abraham, y el hecho de que Trump simplemente diga, estamos en contra de los migrantes, pero también empieza este problema de hablar de qué tipo de migrantes y decir qué tipo de migrantes ya suena como si estuvieras generando una diferenciación. Y eso no es culpa, por ejemplo, yo de hablarlo y lo digo abiertamente, o sea, mi postura va a ser estrictamente hablando del tema de la ley. Yo no puedo estar ni a favor ni en contra de algo porque al final del día soy abogado, o sea, yo tengo que defender, pero hay que defender desde las estructuras de lo que la ley permite. Entonces, si tú haces un análisis contextual, la pregunta es, a ver,
si la corte estadounidense o el gobierno estadounidense te dicen, si migras de manera irregular, el riesgo es que te nieguen y que te devuelvan a tu país de origen, el discurso interno de Estados Unidos va a ser, ¿y dónde está lo ilegal que yo estoy haciendo? Es que están separando familias, lo demás, pero es que dentro de ese discurso de lo que parece que está haciendo el gobierno de ilegal, forma parte de cómo se construye la ley. O sea, y eso pasa en México y pasa en Estados Unidos y pasa en muchos países. O sea, hay, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo bien claro. Colombia y Venezuela son vecinos. Y fueron los vecinos más grandes del mundo y se permitían el paso de arriba hacia abajo. Incluso existen temas como el Mercosur, donde tú podías viajar únicamente con un ID y hoy si viajas de Venezuela a Colombia tiene que ser en un vuelo directo porque no puedes andar brincando por aerolíneas primarias. O sea, sí es más popular lo que está pasando en México, sí es más popular lo que está pasando en Estados Unidos, pero las restricciones de migratorias y la diferenciación y la polarización dentro de los migrantes está como en ese estilo, ¿no? La contraparte incluso de Estados Unidos está atacando por medio de noticias diciendo, ya están agarrando gente con papeles. Y es ahí donde empiezas a decir, a ver, esperen tantito, porque no solo es culpa del análisis y el discurso político. La pregunta es, todo el tiempo hubo un análisis donde se le permitía a las personas con migración irregular poder permanecer en el país porque el gobierno no hacía nada. Pero ahora simplemente es como decir, no sé cómo explicarlo, tal vez suena muy burdo, no estoy comparando personas con autos, porque eso sería muy vulgar, pero no es mi culpa que la ley lo haya puesto así, pero es como si dijéramos, todos los autos pueden circular sin placas. Y un día simplemente la autoridad se pone a revisar quién sí se puso sus placas o quién no se puso sus placas. O sea, ha habido muchos de estos elementos de regularizar personas, hay personas que sí pueden hacerlo, están las aperturas de todo eso. La pregunta es, ¿qué pasó? Porque al final del día estos permisos de trabajo y todo lo que pasó trae consecuencias, ¿no? Y México va a vivir esas consecuencias de manera, pues no grave, pero sí muy, muy fuerte, ¿no? Sí, no, es definitivamente. A ver, la polarización es insostenible de cualquier lado. No es correcto ese discurso, pues vamos a decir de izquierda, porque repito, está todo diluido. Los de izquierda son de derecha y los de derecha son de izquierda, ¿no? Pero vamos a poner etiquetas de izquierda, en que hay que aceptar a todos los migrantes, porque los migrantes son buenos, solo porque están migrando. No, o sea, también es una realidad que un país no puede sostener una migración como lo que mencionabas de Colombia con Venezuela, ¿no? O sea, Colombia ya tiene una fobia, ¿no? A que migraron millones de personas y que pues para subsistir a veces tienen que hacer cosas que no son tan bonitas, ¿no? Entonces perciben como un cambio, ¿no? En sus modos de vida, en sus ciudades. Y ahora pues ya es complicadísimo viajar de Venezuela a Colombia. Chile está en un tema ahí muy interesante también, pero es lo mismo. Tampoco puedes entrar a la polarización de decir ni un solo migrante. Los migrantes son malos. O sea, esos dos polos, a final de cuentas, son discursos que nos venden los políticos que están posicionados en esos dos polos, ¿no? Siempre va a haber una cabeza atrás de cada discurso. La realidad es que existen las leyes y si las leyes se respetaran, pues habría una migración ordenada, ¿no? Habría una situación estable, no tendríamos por qué estar en una crisis migratoria. El tema de que cruzó demasiada gente a Estados Unidos por el CBP One, pues probablemente fue un error porque se les facilitaron demasiado el Y, cruzar sin necesidad de documentos, ¿no? y ahí viene una pregunta, Abraham. O sea, a ver, mira, ahí te puedes empezar a hacer preguntas bien básicas. A ver, abres un programa como el CBP One, perfecto. Pero yo siempre lo he dicho, ¿y cuál es el acuerdo funcional con México? O sea, ¿dónde está el acuerdo real? ¿De dónde viene? ¿Por qué? Porque al final del día dice, sí que haya CBP One, pero ¿para cuántos? ¿Y cómo? ¿Y quién? ¿Y quién sí puede? Y entonces,
pues al final del día la pregunta real que todas las personas cuando venían y nos pedían asesoría era, decían, pues es que ¿qué tiene de malo que yo vaya a entrar a México si yo ya voy con mi solicitud de CBP One? ¿Qué estoy haciendo mal, no? Es como si el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos no hubiesen tenido un acuerdo y cuántas personas tuvieron que devolverse. O sea, y nacen políticas que empiezan a no tener sentido, políticas que parecen más como un embudo en lugar de una solución, políticas que vienen a generar una respuesta. A ver, y es que cada estado lo va a defender desde su perspectiva. El estado mexicano desde dónde lo defendía. Y vamos a entender esto, ¿no? Lo defendía Abraham desde el punto de vista de cómo fue creada la ley. O sea, la ley de migración es para regular el tránsito de extranjeros en México. No para abrirlo, no para cerrarlo, para regular el tránsito de extranjeros en México. A ver, pero era una realidad, Abraham, que literalmente la ley lo que dice es, si vienes como turista, está muy enmarcado incluso el lineamiento. O sea, ¿a qué vienes? Como turista. Lo que debería haber pasado era la instrumentalización de un proceso real, porque el Estado mexicano tiene la capacidad de crear políticas y lo que tenía que hacer era dibujar en papel y ponerlo en la ley o poner una política migratoria o establecer una política migratoria que dijera, las personas que vienen por tema de CBP One tienen que acreditar A, B, C o D y se le da tal calidad migratoria cuando lleguen a México. ¿Cuál era el problema? Que todo el mundo decía, vengo de turista. ¿Y cuál era el problema? De decir, vengo de turista y voy a ir a hacer CBP One, era una mentira. Y no era culpa del agente migratorio, porque el agente migratorio, ¿cuál es su instrucción? O sea, seamos claros, es, tú vas a estar aquí parado para verificar que las personas vengan como turistas. ¿Qué está haciendo de malo el agente migratorio? Volvemos otra vez al mismo problema. Incluso no es culpa del gobierno mexicano, incluso no es culpa de nada. Es culpa de cómo está construida la ley. O sea, y volvemos a lo mismo. En Estados Unidos les permiten el CBP One, pero el CBP One tenía que llevar un juicio. Y si el juicio salía bien, pues te quedabas. Pero si el juicio salía mal, ¿cuál es la consecuencia? O sea, no te dice, ah, si cancelan el CBP One tienes 15 opciones. O sea, la consecuencia del CBP One era esa. Y el gobierno mexicano sí lo castigó. Y lo castigó desde el punto de vista de la ignorancia. Era, tú viniste aquí, pediste refugio, te fuiste, yo aquí te di una orden de salida porque fue para algo que pasó mucho. ¿Y ahora cómo vas a regresar? Si la propia ley lo que te dice es, incumples una orden de salida, te puedo imponer una sanción migratoria que corresponde en una lista de control. Y todos sabemos que una lista de control migratorio, una alerta migratoria en México, puf, o sea, son 2 años de trabajo, 3 a veces en circunstancias particulares, porque no todo se puede defender. Sí, no hay cosas indefendibles. Y esa desde la perspectiva de apertura que hubo, ¿no? Sí, porque la verdad sí se rompieron muchas cosas, ¿no? En lo migratorio. Es un prisma, ¿no? O sea, tampoco podemos juzgar. Así como México tuvo en los noventas una crisis, ¿no? En los ochentas, ¿no? Hubo una crisis muy profunda que terminó en el sismo de 1985 y en ese sismo la falta de reacción del gobierno cuando había tantos edificios caídos, nació la oposición, ¿no? Aquel superpoderoso PRI que existió durante tantos años y nació esa oposición que al final terminó gobernando, ¿no? Pero en aquel entonces los mexicanos migraron en cantidades increíbles a Estados Unidos. O sea, todos tenemos un primo en México que migró en los noventas, ¿no? O en los 2000 y que se quedaron allá, o un tío, ¿no? A lo mejor en los ochentas, ¿no? Se quedaron allá, hicieron vida allá, ya tienen hijos, ya tienen nietos, ¿no? Entonces, como mexicanos, no podemos criticar lo que le pasó al Centroamérica, lo que le ha pasado a Sudamérica en determinados momentos de su historia. Entonces sería hasta tonto. Entonces es un tema ahí muy denso, pero la apertura tal vez también es un error, que es lo que sucedió. Ahora vamos al otro lado, el otro posicionamiento que está ahorita. Es no migrantes, no migrantes. Los migrantes son malos, todos son malos. Es un resorte, ¿no? Un resorte de la enorme cantidad que hubo. Voy a compartir aquí unas noticias, ¿no?
Miren, les voy a mostrar este, ¿no? Por ejemplo, los arrestos realizados por el ICE, ¿no? Que es la agencia, pues, de aduanas e inmigración de Estados Unidos, ¿no? Aquí se ve cuántos arrestaron con una sentencia penal, cuántos con cargos penales pendientes, cuántos con presuntas violaciones a la ley y cuántos en el mandato de Trump, ¿no? Aquí para empezar, bueno, la verdad aquí yo le veo, pues, que Biden deportó a más, ¿no? Hasta, bueno, hasta donde va la presidenta Trump, Biden ha deportado a más gente, ¿no? Pero los que tienen una sentencia corporal, pues estamos hablando de gente que cometió un delito, ¿no? Que eran más fáciles, susceptibles de ser deportados. La segunda parte que todavía no estaban, estaban en juicio, ¿no? Pues también, que tuvieron, por ejemplo, violaciones a la ley de inmigración, que son como estas personas, ¿no? Que cruzaron de forma irregular, ¿no? Y que, pues, Es que también ese es un problema, Abraham. Acordémonos, ¿no? Ahí con ese detalle histórico que haces, sí es bien interesante. O sea, en México, cuando tú cruzabas dos veces antes del cambio a la reforma, si tú cruzabas de manera irregular dos veces a México, cometías un delito. ¿Ok? Si te cachaban una vez, era, ok, falta administrativa y te regreso, pero aquí hay un tache y se inicia un procedimiento de averiguación previa. Y en la segunda ya era susceptible de que te encarcelaran. Eso en México pasaba antes de la despenalización de la migración. Pero en Estados Unidos sí es considerado un acto ilegal meterse a los Estados Unidos. O sea, eso hay que entenderlo. Es una sanción de carácter penal. Que nosotros en México hayamos despenalizado fue una decisión gubernamental de fondo. En Estados Unidos, si tú no pagas tus impuestos, es una ley penal y ahí es donde vienen los presupuestos de ignorancia. Porque también aquí, por ejemplo, tú hablas de presuntas violaciones a la ley de inmigración. El hecho de estar en Estados Unidos y no pagar tus impuestos ya te mete en una presunción de violación de migración. O sea, pero por ignorancia. Aquí en México no pagas impuestos, Abraham, ¿y qué pasa? Nada, o sea, nada. Pero en Estados Unidos sí estás obligado a que pase, ¿no? pues ahorita van 66,000 de los primeros 100 días. Ahora, tenemos por acá también, ¿no? De los mexicanos, ¿no? Cómo han estado deteniendo. Pues hay un claro aumento en el último año de Biden, pero vamos a ver qué pasó, por ejemplo, en la frontera sur de Estados Unidos, es decir, la frontera de México, ¿no? En el 2023 hubo 301,000 detenidos. O sea, eso es una cantidad inmensa de gente. Estaba cruzando muchísima gente por México y estaban cruzando libremente Estados Unidos. Vamos a contrastarlo con 2025. Bajó a 12,000 personas, 20 veces menos. Quiere decir que el gobierno mexicano ya está haciendo su tarea. Ya está haciendo su tarea y por mes están llegando a 12,000 cruces. Bueno, no 12,000 cruces, 12,000 detenidos que están cruzando, ¿no? Es Pero una ahí viene otro detalle, Abraham. grande diferencia. O sea, esa evidencia que tú dices hay que entenderla, porque también hay como estos detalles. Aquí en México, si tú cruzas de manera irregular, no te entregas a migración, porque inmediatamente el Estado mexicano lo que hace es devolverte. O sea, esa es la obligación del Estado mexicano. Si tú te entregas, te devuelve. El gobierno de los Estados Unidos es al revés. O sea, te detiene, te checa, revisa. Si estás en un posible caso, te da papeles y te deja ser libre. Y eso es algo que tenemos que entender. En ese análisis chiquito, la política migratoria estadounidense es incluso más flexible que la política migratoria mexicana, porque por lo menos te da un documento que te deja estar libremente e irte a trabajar a donde te dé la gana. Y ahí es donde empiezan como los detallitos que se vuelven como escabrosos, ¿no? Y al final del día dicen, México está haciendo su chamba. Sí, pero la pregunta es cuál era el acuerdo, de dónde viene, cuál era la formalidad, dónde está en el papel. Porque si no, pues se queda en números y estadísticas. Por ejemplo, ¿quiénes llegan a los Estados Unidos, Abraham? Pues los que no se cuentan, ¿no? Los que no están en el papel dibujados en el Estado mexicano, ¿no? Y eso pues ha derivado, ahora estamos en este momento previo a las elecciones de Estados Unidos, porque eso también es muy importante señalar.
Y está Trump tratando de dejar claro a sus votantes que está actuando, que está sacando a los migrantes, ¿no? De Estados Unidos. Y por eso estamos viendo estas redadas, que el día de hoy estamos grabando esto el 17 de junio, ¿no? En la nochecita. Y pues tenemos noticias, ¿no? Interesantes en las redes sociales, donde pues los migrantes están siendo detenidos en sus centros de trabajo, restaurantes, hoteles, construcciones. Hay por ahí historias muy ridículas en donde los del ICE están pidiendo cosas por Uber Eats y cuando llega un mexicano o un migrante los topan y les piden documentos y vámonos, ¿no? Los corren, ¿no? Pero lo que están tratando de hacer, más que yo creo vaciar una economía tan importante como la californiana, pues es ganar sus votos, ¿no? O sea, ganar los votos de estas personas que pues piensan que todos los migrantes son malos, ¿no? De la misma forma que decimos que está mal, ¿no? Tal vez una política de total apertura, una coladera ahí que no respete la ley, pues también está mal pensar que todos los migrantes son negativos, ¿no? Porque vamos haciendo números. Si checamos si checamos los números, ¿no? De la migración en Estados Unidos, lo inverosímil de lo que está pasando es que, por ejemplo, un estado como Nuevo México tiene el 50,1% de migrantes latinos, de origen latino. Porque también vamos siendo claros, el problema es la migración latina. O sea, no hemos visto que vayan, no sé, a un restaurante y saquen a alguien güero, ¿no? Y lo metan a una patrulla migratoria. O sea, la realidad es que el problema es la migración latina. Y en Nuevo México, pues estamos hablando de un 50,1% de migrantes latinos. En Texas es el 40,2% de la población. En Nevada, por ejemplo, 29%, Nueva York 27,5%, Florida 26,5%, y el promedio nacional de latinos sería aproximadamente del 18,8%. ¿Cuántos millones tiene Estados Unidos? 340 millones de personas. ¿Cuántos hispanos representarían eso? Pues 64, ¿no? Y esos 64 millones, pues ¿cómo los sacas, José Luis? ¿O cómo dejas vacío un estado como California, un estado como Nuevo México? El problema es ese, Abraham. O sea, mira, vuelvo a lo mismo, hay polarización de la información. Vuelvo a decir lo mismo, yo no estoy ni a favor ni en contra. Estamos haciendo una descripción de lo que está pasando, que creo que es algo que hace falta mucho cuando estamos hablando sobre temas migratorios, Abraham. ¿De cuántos millones de personas estás hablando? Pero te das cuenta la contabilización de extranjeros de a partir de dónde se está viendo. A ver, los migrantes que están devolviendo es por muchas cosas que a veces nosotros en México consideramos como faltas administrativas. Yo les voy a comentar una cosa. Mis padres hace poco tiempo fueron a Miami. Y cuando llegas a Miami, yo he tenido discusiones y esto pues a lo mejor hasta a veces da pena. Como muchos saben, yo no vengo del lugar más hermoso del mundo. O sea, yo crecí en un lugar como lo es Ecatepec. Y en Ecatepec yo te hago una pregunta, Abraham. ¿Cuántas personas se suben al carril del Mexibus? Uf, se O hace sea, tráfico ahí. yo alguna vez discutí con mi papá de no te subas al carril del Mexibus y él, pues, yo quiero llegar rápido, aquí todo mundo se sube, ¿no? Esta típica frase, aquí todo funciona así, pero pues por lo menos mi papá y mi mamá entendieron que tener un coche en Estados Unidos, que estar en un auto rentado en Estados Unidos, involucraba que frente a una escuela tenía que viajar a 15 kilómetros por hora. ¿Y qué pasaba? Que si tú pasabas esos 15 kilómetros por hora, había una patrulla enfrente que no iba a venir a encarcelarte, a quitarte el auto, a ponerte una mordida o nada. O sea, era simplemente llegaba el sujeto y te decía, ticket, vaya y páguelo. Nada más. Pero ¿cuál es el problema? El Estado americano sí te dice, a ver, ¿quién eres tú? ¿Quién es tu número de licencia? ¿Cuál es tu número de visa? ¿Y por qué estás generando un ticket? O sea, si después tú vienes y preguntas, a ver, ¿a quién están deteniendo? Yo no voy a juzgar porque no soy ICE, no estoy viviendo el tema de ICE, no estoy viviendo en los Estados Unidos, pero sí hay una cuestión clara, o sea, lo ves ahí en el tema de las rutas de lo que hace el país.
las detenciones se ven claramente marcadas por actitudes en contra de las reglas de Estados Unidos. A ver, vuelvo a lo mismo. Aquí, orinar en la calle es un tema que tiene que ver con una cuestión de falta administrativa y a lo mejor una sanción administrativa. Pero en Estados Unidos puede incluso representar un delito en algunos estados porque así es como está legislado, ¿no? Sí, ¿no? Y en Estados Unidos las redadas, ¿no? Han estado a la orden del día. Hay historias ahí muy feas, ¿no? De gente que los separan frente a sus hijos, ¿no? Pero también el tema es que, híjole, parece ser que es incontrolable las redadas. O sea, Trump por un día dice, vamos a sacar a todos, ¿no? Y al otro día dice, bueno, pero vamos a ponerle un límite a esos hermosos trabajadores que llevan veintitantos años aquí trabajando y siempre han trabajado bien, ¿no? Y al otro día vuelve a decir todos para afuera, ¿no? Esto pues le pega mucho, hablando de nuestros compatriotas mexicanos, ¿no? A su vida, ¿no? A su ritmo de vida, a sus planes personales, ¿no? Imagínate, José Luis, que tienes un tema de, pues, de tus hijos, ¿no? Viviendo ya en Estados Unidos. Hay canciones de los Tigres del Norte que hablan de, mis hijos hablan inglés, ¿no? Y ya no saben hablar español, ¿no? O, Porque, o ya no les gusta la comida con chile y comen puro chicken, ajá, como estos, ¿cómo se llamaba este grupo? Yaritza y su esencia, Yaritza y su herencia, que pues, Chicken, ¿y quién más que digo? que decía que puro chicken porque, y que se quejaban del refresco en bolsa. Sí, 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 o sea, es que son niños, adolescentes que nacieron ahí, que crecieron ahí, que solo conocen la vida de Estados Unidos y seguramente en un partido de fútbol apoyan a Estados Unidos, pues, porque crecieron con los símbolos, crecieron cantando el himno de Estados Unidos y de repente se afrontan que su papá es deportado, ¿no? A México. ¿Qué haces con eso? No, y a ver, Abraham, voy a hacer una pregunta de esas insidiosas porque me toca como también partir un punto de algo que no se está hablando. A ver, tú estás viendo que hay mamá, hijos, hijos adultos en esas detenciones. La pregunta es, o sea, ahí yo empiezo a hacer preguntas que pueden ser insidiosas, cizañosas, si lo quieres ver. ¿Por qué no se llevan a todos? Y esa es una buena pregunta. O sea, tú estás viendo que la mamá está discutiendo y posiblemente la mamá está en la misma situación que el papá. O sea, yo ahí ya me empiezo a hacer preguntas. ¿Por qué no se llevan a todos? O sea, porque el discurso es llévense a todos. Pero estás viendo que literalmente hay gente que dice, no, pues es que tengo mis hijos en la escuela. Pero el esposo está discutiendo y al esposo no le hacen nada. Ajá. O sea, y yo lo digo así. Yo no he visto un solo video al día de hoy donde este tema de la redada sea quien agarran. No, agarran a quien corre. Esa es una. Segunda, agarran a quien corre. Y tercera, parece como si fueran por una persona en específico, por condiciones en específico. A mí me llama mucho la atención que no haya un discurso claro de quiénes son las personas que están deteniendo, ni por qué las están deteniendo, ni cuál es el elemento que está utilizando ICE para poder disgustarlo. Pero desafortunadamente lo que hace el país, vuelvo a lo mismo. O sea, parece que hay condiciones exactas que se toman para poder decir, vamos por acá, que sea lo correcto, que sea incorrecto, híjole, ya está complicado, ¿no? Sí, no, 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 o sea, es que es difícil juzgar estos políticos mexicanos que andan ahí queriendo hacer, pues digamos, leña del árbol caído, ¿no? Pues son de asquito, o sea, no te puedes meter en la política de otro país. O sea, tantas veces hemos dicho en México que hay que respetar la soberanía y la soban y la acarician, la soberanía. Pero viene un problema en Estados Unidos y se ponen a decir, y vamos a apoyarlos, o hacen en vivos ahí diciendo, es que no es justo. ¿Por qué tienen que opinar? O sea, ellos son políticos de México. La situación que está sucediendo en Estados Unidos, como dices, tiene muchos matices específicos. También tiene que ver con sus políticos, ¿no?
Más bien tenemos que concentrarnos en México para evitar que migren. Espera, pero a ver, ahí va otra pregunta, Abraham, porque dices, hay que concentrarnos en México. Buena bajada. Los políticos están hablando de cómo a los compatriotas se les está tratando mal y se les está devolviendo. La política debería de ser de, compadre, tráete a tu familia, bienvenido, aquí hay condiciones. Sobre Es, todo, y sobre todo, ayudar a que regresen. Vamos, pero, vamos a pero ayudarlos. ahí viene la pregunta, Abraham. Dime hoy si es fácil, o sea. Una excelente reforma de Sánchez Cordero, o sea, pero reformón, o sea, belleza. Y si algún día ve este video, literalmente, muchísimas gracias, felicidades por la reforma, porque es una reforma bellísima. Pero a ver, hazte la pregunta, Abraham, o sea, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es agarrar hoy en día conforme a los usos y costumbres de otros países? Porque sí, ya hasta dijeron, no, es que no se necesita apostille, no, es que no se necesita traducción, no, es que no se necesita nada. A veces creo que suena tan hermoso, tan bello, tan fácil, pero, híjole, o sea, no quiero utilizar malas palabras, pero pues parece que están más preocupados en muchos lados porque no les quiten el puesto, por equivocarse, por regresarle un lugar a un mexicano. O sea, ya la ley ya dice que se puede hacer, pero pues, los estamos dejando apátridas, o sea, ni allá ni acá. O sea, eso es una Vamos realidad. poniendo el ejemplo, vamos poniendo los puntos sobre las is. Si estos políticos que se ponen a dar discursos criticando la política de un país que no es su país, ¿no? ¿Por qué no mejor legislan a favor de los migrantes que están siendo expulsados? Porque hay un tema Y de los ahí. mexicanos, o sea, no estamos hablando de otro país, de Vamos los a, vamos a mexicanos. poner un ejemplo muy básico, ¿no? Porque nosotros lo entendemos, José Luis, en la plática, pero necesitamos explicárselo a nuestros oyentes, ¿no? Un mexicano que tuvo hijos en Estados Unidos. Sabemos que en los registros de Estados Unidos eliminan siempre el apellido materno, ¿no? O tienen que hacer el proceso de apostille, tienen que hacer todo un proceso para lograr registrar a sus hijos, ¿no? O que ellos son hijos de abuelos mexicanos, pero que nacieron también en Estados Unidos y sus hijos también en Estados Unidos, ¿no? Y es un problemón poder registrarse en México. Y, y Es lo, y lo voy a, quedan y lo voy a como explicar. apátridas. Y lo voy a explicar todavía más, Abraham. Perdona que te interrumpa. A ver, miren, están culpando a la gente a través de cómo funciona la ley, de legalismos que se deberían de estructurar de mejor manera. A ver, estamos hablando, Abraham, no de los 2000, estamos hablando de los 90, ¿ok? Van a devolver al abuelito por lo que tú quieras. Pero el abuelito dice, ya hicimos aquí lo que teníamos que hacer, te van a devolver, abuelito, pues nos vamos todos, porque realmente hay mucha gente que hoy está diciendo, nos regresamos todos. ¿Cuál es el problema? Voy a ser muy claro, el abuelito no sabía ni escribir. El abuelito se fue sin siquiera saber escribir y va y registra a su hijo y a él le dijeron que se llama Francisco González Nájera y el señor fue a escribir Francisco con K y González con S, y pues le quitaron el Nájera porque no era costumbre de Estados Unidos. Y ya cuando quiere registrar a su hijo, porque la familia se quiere venir a vivir a México, descubren que era Francisco J. González con doble Z, Nájera con X, porque así lo registraron en México. Y a ver, Abraham, ¿en dónde está la culpa de este señor? Una, que ni siquiera tenía capacidad para poder decir, vamos a hacerlo, porque faltaba este punto de que a lo mejor no sabían escribir su nombre. Y compañeros, hermanos que están viendo este podcast, eso es lo que está sufriendo la gente hoy. Y que en el registro civil te dan una cita y te dicen, órale, compruébame que es la misma persona. Pero si no puedes comprobarla, lleva viviendo 30 años en Estados Unidos, no tiene acceso a nada. Y le da miedo ir a su embajada porque piensa que lo van a deportar. O sea, No, y la perdón, pero gente. la verdad es que los que están en los consulados son demasiado estrictos como si fueran extranjeros, ¿no?
y deberíamos de aportar, deberíamos de ayudar. Vamos regresando a la reforma, ¿no? Que estábamos hablando, que se felicita a Sánchez Cordero, ¿no? Yo creo que es una joya Eh, que con visión vio lo que venía, ¿eh? Estamos hablando que esto lo hizo en el 2021, Ujú. cuando se iba Trump, y regresa Trump en el 25, y es cuando más útil va a ser esta reforma, pero no es aplicada. La doble nacionalidad por derecho de sangre. En el 2021, en mayo de 2021, se hizo un dictamen en donde se reformó el, el artículo de la Constitución, el artículo 30, ¿no? Que antes decía, la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. Son mexicanos por nacimiento. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, ¿no? De padre mexicano nacido en territorio nacional o de madre mexicana nacida en territorio nacional, que cambiaron. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. Son mexicanos por nacimiento los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos, de madre mexicana o de padre mexicano. ¿Qué significa? Que si tienes ascendencia mexicana y puedes demostrar tu línea sanguínea hasta Moctezuma o Cuitláhuac, pues eres mexicano. Sí, sí, no tanto, Abraham, porque ahí es precisamente donde viene el problema. O sea, la ley lo que te dice es sí se puede. O sea, la ley textual dice sí se puede. Y no, esa es una cosa, pero hermosa. O sea, ese decreto, no, ese yo creo que para la migración, esto yo creo que es la reforma más importante que se ha hecho en los últimos 5 años en materia migratoria, si no es que me voy hasta 10 años. Y eso para los mexicanos y para muchas personas, porque o no, Abraham, ya encontramos ecuatorianos que encontraron al abuelo, que encontraron al bisabuelo mexicano. O sea, para contarles una historia, nomás como breviario cultural, tenemos un cliente, una persona que queremos mucho. Él es venezolano, hijo de una venezolana con un norteamericano, y llegó aquí y por solvencia económica, o sea, por su solvencia económica obtuvo residencia aquí en México y por los pelitos, ¿eh? Porque ya el tema de solvencia económica no es tan sencillo, por los pelitos. Pero ¿saben qué sí pasó? Y un detalle bien interesante que platicando con él nos dice, es que creo que mi abuela es mexicana porque yo me acuerdo que cuando era niño, mi abuelita platicaba que ella era de Chihuahua. Y le digo, oye, pues si me estás diciendo eso, pues eres mexicano, ¿no? Gracias al trabajo que hace Sánchez Cordero. ¿Y cuál es el problema? Uno, encontrar su acta. Dos, un documento de la abuela. Tres, la línea sucesoria. ¿Y cuál era el problema? O sea, ¿cuántas personas, Abraham, no tienen apellido de casado, ¿no? Este tipo de cosas. Pero bueno, perdón que ya te haya interrumpido, pero pues No, por sí, ahí sí, va sí, tiene razón. la historia, ¿no? Entonces, esta Sánchez Cordero, miren, acá está su nombre, ¿no? De la justificación de esta reforma. Lo explica muy bien, ¿no? Aquí pone el ejemplo, ¿no? De persona mexicana que nazca en el extranjero, que antes limitaba que los padres mexicanos hayan nacido en territorio nacional, ¿no? Y que por lo tanto los hijos podrían ser apátridas. Y dice, lo anterior no es un tema menor, pues además de que con ello se transgrede el derecho de las personas a tener una identidad, los invisibiliza, ya que al impedírseles contar con una constancia de su existencia y de su pertenencia al Estado mexicano, se les deja en condición de apátrida, lo que los hará enfrentarse a situaciones de grave discriminación, bla, 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 ¿no? Que ya lo Entonces, están viviendo. con mucha visión de futuro, Sánchez Cordero hace esta reforma a la Constitución, pero es una realidad que todavía no llega a Estados Unidos, pero ya existe, por ejemplo, en este país. ¿Cómo se llama este bien rico que tiene torres enormes ahí en Arabia? En Ay, se me olvida, ¿dónde fue el Dubái, cat? ¿No? Perdón. Dubái, ¿no? Dubái, perdón. Ahí, aunque tu hijo nazca, hay casos, por ejemplo, de migrantes, sobre todo de Afganistán, de Pakistán, que fueron a construir los estadios ahora que fue el mundial ahí en Dubái.
fueron a construir y se llevaron a sus mujeres porque les dieron un permiso temporal de trabajo, ¿no? Y se casaron o tuvieron hijos ahí en Dubái. Resulta ser que no tienen la nacionalidad de Dubái y tampoco pueden tener la de sus padres porque no nacieron en ese país, ¿no? Entonces son niños apátridas, son niños que están en un limbo jurídico y que si nos vamos hacia la intención que tiene Donald Trump acerca de las reformas que está esperando lograr, es quitar el ius soli, es decir, no porque nazcas en Estados Unidos vas a tener la nacionalidad. Entonces, en resumen, ¿no? Urge que las autoridades legislen conforme al nuevo artículo 30 para que nuestros nacionales no tengan que sufrir esta situación de apátridas. No, y el problema no solo es ese, Abraham, porque es lo que no cuentan. Ya están hablando del nuevo Código Federal de Procedimientos Civiles, que ojalá y si ya trae estos argumentos de reforma, que yo lo veo bien escueto, o sea, sigue explicando cosas súper escuetas. Se tendría que hacer legislación al tema de la legislación del registro civil en cada bendito estado de la República. Dime, dime, ¿quién ha hablado del tema? En No, qué parte de las noticias está. Ah, pero eso sí, que están deteniendo gente y lo demás. O sea, nuestra preocupación como Estado mexicano es cómo le devolvemos a aquellas personas, porque el Estado mexicano tiene cierto grado de responsabilidad, es algo que no se habla, Abraham. O sea, que las personas hayan migrado y que hayan buscado una nueva vida, que sí es loable, es real, es necesario, pero delincuencia, caracteres económicos, cuestiones de todo ese tipo que todas vienen descritas en la ley de refugiados, en qué se considera un migrante, o sea, son reales, pero el hecho de que tengan que volver aquí, por amor de Dios, o sea, hay gente que dice, es que yo quiero darle a mi hijo su nacionalidad o... Ahí te va, Abraham. ¿Cómo a lo mejor esos personas que están en Estados Unidos pueden volver aquí? Porque es fácil. Pueden volver porque todavía es fácil. ¿Qué pasa con los clientes ecuatorianos que tenemos? Una, no hay embajada de México. Dos, son nietos de mexicanos. Textual, correcto, simple. Y ninguna bendita embajada los quiere recibir porque les dicen, tráeme otro documento mexicano. A ver, permíteme, me acabo de convertir en mexicano hace 2 semanas. ¿De dónde te saco yo? No, una cartilla de vacunación, una fe de bautizo. Mi abuelo nació en 1930 o mi bisabuelo nació en... ¿De dónde sacas un documento? En las embajadas, mira, ojos sí, cerrados. y el discurso es al revés, o sea, qué bonito que digan, no, y apoyamos a los migrantes. Eso está chulo, pero en los hechos tú y yo sabemos que están incluso restringiendo las citas en los consulados mexicanos. Están Exacto. yendo a tu código postal como si fuera, no sé, una oficina de estado, ¿no? A lo de los DNS, o sea, Te quiere darle a cualquier persona el servicio, siempre y cuando tuviera que ver con México, ¿no? Entonces, lo que necesitamos, pues, es que dejen de hablar de cosas que no le interesan al Estado mexicano, pero que sí podría interesarle a todos los migrantes que están buscando tener a sus hijos con doble nacionalidad, porque expulsaron al papá, se va toda la familia con él y llegan niños que pues no tienen documentos, no tienen CURP ¿y cuál es el problema, bro? y les No piden nos dejan. traducción, que, ¿cómo se llama esto? Apostille. Traducción, apostille, documento, documento del padre, documento donde coincide el padre, affidavit de nombre. No, el affidavit no sirve. Constancia de usos y costumbres. No, pero es que tiene que venir expedida por la embajada. No, pero es que la embajada no lo expide. No, entonces es un affidavit presentado por la embajada y sellado por la embajada donde dice manifestación bajo protesta de decir verdad. No, pero es que la embajada no lo emite. No, pues entonces que se lo emita porque si no yo no puedo hacer nada. Y perdón, yo les digo una cosa, el registro civil era una cosa hermosa hace 10 años. Ahorita hay un conjunto de sujetos que simplemente están en una fila diciendo, no, no aplica, no, aquí no aplica, tenga este papelito, mande un correo. O sea, tengo un cliente que literalmente me dice, José Luis, yo no cometí el error, yo no le puse mal. O sea, estamos hablando de personas que registran, hijos mexicanos que registraron en otro país y que cuando
el pasante, el sujeto que ustedes quieran, subió el acta al sistema, le cambió la nacionalidad a otro. O sea, el sujeto nació en Yugoslavia y le ponen Macedonia. Y dices, ¿y ahora dónde se va el papá? ¿Qué hace el papá? O sea, el papá quiere estar con su hijo, la mamá quiere estar en México, la mamá tiene raíces y no puede. ¿Por qué? Manda un correo, no está. Vas a la oficina, no existe. Haces un juicio de amparo, no lo recibo. No haces por acá. Vas a la ventanilla tal, no es en esta, es en la otra. Vas a la otra y regreses a aquella. No, y espérate, y cuando llegas a la bendita ventanilla te dicen, no, es que, ¿qué cree? Estos libros no los tenemos de esta fecha a esta fecha porque todavía están en un embarque, atorados en una aduana y nadie puede acceder al bendito expediente para corregirlo. O sea, ¿en qué siglo estamos viviendo? Y me vienen y me dicen que les está preocupando el tema de la migración en Estados Unidos. Preocúpense incluso por los propios mexicanos. O sea, eso es una realidad. Gente que no puede inscribir su matrimonio. Día de hoy, creo que van deportados solo en este tiempo de Trump, 60 y tantos mil mexicanos. De esos 60 y tantos mil, ya hay 60.000 problemas, que urge que se modernice el registro civil, urge que se modifiquen las leyes secundarias, tanto de los consulados como de la administración pública, pues, para apoyar a estos migrantes que pues, lamentablemente tuvieron que emigrar por la mala política del Estado mexicano y ahora necesitan traer a su familia y pues necesitan cosas tan simples como estudiar. O algo bien simple, pero ¿a qué están obligando? A que aparezca un sujeto por allí que les diga, no, invéntate que tú naciste en México hace Ah, 3 años, los registran en Tamaulipas. ¿Cómo otra decir vez. aquí? Entonces lo registran de nuevo como si hubieran nacido mexicanos y eso les provoca un problemón a futuro porque resulta que tienen un registro en Estados Unidos y como las bases son biométricas, pues no va a poder viajar esa persona. No, es que los meten en un problema, los vuelven delincuentes. O sea, ¿cuántas veces hemos dicho esto, Abraham? Viene el cliente y esto es problema del pasado. O sea, esto ya lo generaron en el pasado. A ver, si una persona viene de Estados Unidos, nació en Estados Unidos, y la solución fácil es, invéntate un documento por allá, ponle que nació con una partera, y lo digo así, y utilizo ese tipo de lenguaje porque literalmente es el lenguaje vulgar de abogados y de gente que hace mal las cosas de, no, genéralo por aquí, genéralo por allá. Pero ¿cuál es el problema? Hoy en día esas personas vienen y nos buscan y nos dicen, oye, ¿cómo lo arreglo? Vamos a hablar de la respuesta real. Son personas que tendrían que eliminar su registro civil y ya estás hablando de personas que estudian primaria, prepa, universidad, con un CURP, con un nombre que no es su nombre. O sea, llevan viviendo una identidad falsa y saben que son estadounidenses. ¿Y cuál es el problema? Uno, los estás obligando los conviertes en delincuentes. O sea, hubo una falsificación de documentos federales por ignorancia. Ah, pero eso sí, la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Y son personas que arruinan su doble nacionalidad, que nacieron por derecho, por circunstancias, por lo que tú quieras. Y hemos visto gente millonaria y gente de a pie en la misma circunstancia. ¿Y cuál es el problema? El Estado mexicano los está poniendo en la posición de delincuentes. Dime tú, yo con una tez morena viajo a Estados Unidos, tengo pasaporte que dice que nací en Estados Unidos, porque sí me lo dan, porque yo nací en Estados Unidos, pero llego con mi pasaporte mexicano que dice que nací en Tamaulipas, óyeme, ¿qué va a decir el Estado mexicano? A ver, o este es falso o este es falso. Y si es falso este o este, mientras te veas de tez morena, aquí ya me falsificaste un documento. Y podríamos estar hablando de que si las políticas llegan a algo grave, pues en Estados Unidos te llevan a la cárcel. ¿Por qué? Porque aquí el Estado mexicano no se preocupó de hacer un análisis y decirte, a ver, ven, te encamino, estas son las reglas, hazlo de esta manera o de esta manera. Queda al arbitrio de a ver quién te recibe. Y el registro civil diciendo, saca una cita, te atiendo en 3 meses o necesito estudiar. No, 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 perdón por Y es una el situación enojo, pero bárbara. Y pues ahí vamos a pararle, ¿no? Porque este tema, híjole.
Da para mucho. Hablando acerca de esto que está pasando en Estados Unidos, México tiene cosas ya urgentes que resolver, ¿no? Si nos está viendo por ahí pues, alguien del gobierno, que siempre nos ven, ¿no? Esa es la realidad. Pues platiquen esta situación a la presidenta. Urge porque viene un tsunami, ¿no? O sea, así como platicamos que Trump iba a llegar, así como Sánchez Cordero vio con muchas miras lo que iba a pasar y que está pasando, por la experiencia que tenemos les decimos, vienen las cosas peores. Y si no se mueven toda esa población de millones de mexicanos que se la han pasado trabajando y mandando dinero a sus familias, pues van a estar en una indefensión, van a caer en situaciones ridículas como registrar un hijo como nacido en México cuando nació en Estados Unidos y echarles a perder el futuro, ¿no? Entonces, vamos a pararle ahí, José Luis, ¿no? ¿Cómo ves, cómo te sentiste con el regresar al podcast de Sueño Migrante? Yo creo que veníamos como muy cuadrados cuando iniciamos, traemos yo creo que todavía el feeling. Miren, discúlpenme, me van a conocer un poquito más de cerca. Yo sí se los digo con franqueza, ya estamos regresando a esta intención con la que nacimos. A mí sí me ofende, o sea, se los digo realmente, porque mi trabajo es explicarle todos los días a personas, no se puede. Y si quieres, tengo que pelear. Y si quieres, me voy a juicio. Y si quieres, hago esto, pero es triste, o sea, y no crean que es sencillo, a veces cosas que antes hacemos en un mes, después nos tardamos tres, y después empiezan a aparecer trabas y se convierten en 4 o en 5 meses o a veces en un año, y estamos hablando de reformas judiciales y cosas así. Sentirnos, pues me siento emocionado porque siento que voy compartiendo la realidad de lo que se vive acá atrás, Abraham, que tiene que saberla pues todos, no solo los clientes de DMSC, sino todo el público en general, compartan este video, háganle shorts, mándenlos al TikTok, compartan la información porque le va a servir a mucha gente. Si llegaste hasta esta parte final del video, lo único que te puedo decir es gracias, porque de verdad lo que te vamos a compartir, tanto Abraham como yo, pues no va disfrazado de un traje o atrás de una corbata o atrás de legaloides o personas que no conocen cómo funciona la migración. Tanto Abraham como yo, y ya hablando como seres humanos, entramos aquí por una misión que era apoyar a la migración, pero entendimos que tenía que ser desde la información y desde lo claro. Entonces, pues sí les agradezco mucho, me renació hoy algo muy bonito, muy hermoso, que quede para la historia hoy, que lo sigamos haciendo. Y pues gracias, o sea, de verdad, gracias porque es lo más humano que les puedo decir. Le dan una emoción a mi vida porque este tema me emociona, pero también me da mucho gusto saber que les puedo decir que no hagan porque meten en problemas a su familia, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias a todos. Recuerden que Sueño Migrante se va a transmitir una vez a la semana. Esperamos hacerlo constante y a lo mejor hasta más seguido. Si hay muchos likes, pues le entramos a más, ¿no? Y pues como siempre despedimos este podcast, José Luis, que le den like y seguir a todas las redes que se van a poner aquí. Pero aparte, nuestro lema de siempre es Nadie es ilegal en este mundo y ahora más que nunca. hasta luego. Bye.